Hola, buenas tardes. Hoy, 31 de octubre, último día del mes de octubre, siendo las 18:30. Es la primera semana después de elecciones del domingo pasado, en la cual ganó la gente de Junto para Todos. Perdió Macri, ganó aparentemente Fernández, o sea, bueno, ganó Fernández por esas cosas que tiene la historia y la sociología. Pero esa es la realidad. Todavía está en discusión por cuántos puntos ganó uno y el otro. Y vamos a charlar hoy. Estamos en el programa Reflexionando Juntos. Más que nunca, siempre digo lo mismo, porque nunca dejamos de tener que pensar, sentir y hacer que repensar lo sentido, repensar lo actuado y repensar lo pensado, para poder entender esta realidad que es tan conflictiva, tan contradictoria, tan atomizada, tan extraña, que miramos todos. Y han pasado muchas cosas, muchas cosas. Y como hablo de conducta, yo voy a dar algunos ejemplos que me han pasado en mi vida, y Víctor también va a dar sus ejemplos. Y después vamos a ver de qué proviene la conducta. O sea, vamos a usar la realidad para tratar de ver esta realidad y entender la conducta social y la conducta individual a qué obedece. ¿Se obedece a pensamientos racionales y lógicos o se obedece a situaciones emocionales? Y voy a dar algunos ejemplos de cosas que fui escribiendo y cosas que fui viendo, dado que como tengo tantos amigos, tanta gente conocida, en tantos ámbitos diferentes, de tanta idea diferente, que me obligan casi a ser homeostático, o sea, a tener una conducta plástica, porque si no, viviría chocando con tanta gente. Porque como tanta gente sabe que yo no pienso como piensa eso, piensa que pienso lo contrario. Y tampoco pienso lo contrario, ni siento lo contrario, pero me buscan en el sentido de tirarme cosas, a ver si yo reacciono. Y no reacciono, porque a mí no me tocan, digamos, estas cosas de una ideología o la otra de la que está en juego en este momento en el país. Primero, yo escribí el otro día, y mucha gente me escribió pero no entendió, si las primarias que hubo en Argentina no sirvió como válvula de descompresión de Chile. Y uno me pone que no sirve para nada las primarias, no entendió lo que yo quise decir. Y lo que quería decir es que creo realmente, que lo creo totalmente, que el haber dado esa diferencia de tantos votos a favor de uno en contra del otro, en las primarias en Argentina, en las PASO, perdón, en las PASO, en las PASO, nos evitó, me parece, como yo lo veo, un estallido social como el caso de Chile. Acuérdense que Chile era el modelo de Latinoamérica. Era el país que más PBI tenía. Era el modelo que mejor estaba. Era el modelo del país deseable. Tanto con Bachelet como con Piñera. Estoy hablando de las dos líneas que hubo. Bachelet, desde el punto de vista socialista, y Piñera desde el punto de vista liberal o neoliberal o como quieran llamarlo. Yo siempre dije que no, que en Chile que había una gran, puede ser que un país que tenga un PBI dividido en el producto por la cantidad de habitantes, muy bueno, pero la distribución o la apropiación individual de ese PBI, había una diferencia atroz entre las clases pudientes y las clases más pobres. Yo estuve en Chile varias veces y tuve varias experiencias con gente de Chile. Y estuve con gente, digamos, de tipo trabajadores y empresarios. Y veía
las dos clases totalmente definidas. Y decía, ¿cómo pueden aguantar tanto la clase más sojuzgada? Hasta que explotó. Y no explotó porque el país no tiene riqueza, explotó por la desigualdad social, que es lo que insisto permanentemente. Si somos todos muy parecidos, muy parejos en la distribución de bondades y de adversidades, es para todos más llevaderos. Pero si algunos pueden todos y otros no pueden nada, esa injusticia social es la que hace explotar a la gente. Chile es el mejor ejemplo. Después yo veía también Chile, por otro lado veía Bolivia con Evo, un modelo aparentemente contrario, pero también como los sociales. Veía Ecuador, sí, otro modelo y otra explosión diferente. Y veía Venezuela. Es decir, tuvimos oportunidad de ver, antes de elecciones en el país, de 4 países que estaban pasando cosas de mucho ebullición social, de derecha y de izquierda, y ninguna gente estaba conforme. Eso me hizo pensar. Después, otra cosa que me pasó después de elecciones, antes de elecciones, tengo gente amiga, tengo un amigo que tiene un hijo con dificultades, un hijo de 30 y pico de años. Y este hijo estaba en el padrón, no lo dejaba votar. ¿Por qué lo dejaba votar? Porque la mamá de ese hijo era de una línea política diferente a la que es él. Entonces su hijo iba a estar influenciado por la madre y iba a estar en contra de la persona que él odiaba. Y el hijo le rogaba votar, quería votar, pero le mentía para que no votara. Pero estuvo charlando y fue a votar por primera vez en su vida a los 35, 37 años. Muy contento porque pudo votar. Otra cosa que me sorprendió, cómo a veces una emoción del odio contra alguien puede más que el amor por otra persona. Y yo estoy convencido que él ama a su hijo, pero lo ama en serio. Se juega por su hijo. Pero el odio que tiene por la otra persona que no quiere votar es mucho más grande. Piensen en las conductas de esta gente. Yo, otro grupo amigo que tengo, yo tenía el libro Sinceramente, lo tenía en PDF, o sea, en internet. Y le decía, ¿lo querés para leer lo que dice? No, yo de esa no puedo leer nada. Gente profesionales, estoy hablando de un grupo con un nivel intelectual cierto, pero no pueden leerlo porque le hace mal. Y por ahí comentaba, ¿lo escuchaste cuando habló de tal? No puedo, pero no puedo en serio. Lo que es la conducta. Después, siguiendo con las conductas, hablábamos de salud o de educación. Y yo decía que nosotros, Argentina, es el país que tiene educación y salud gratis, gratuita. El único país casi en el mundo que hay. Y no es que Perón lo inventó, Perón lo llevó a la práctica, porque no son cosas de Perón, pero sí Perón lo posibilitó que se haga. Y le decía que hay un DVD, una película, que da Perón o Peronismo es el sentimiento, no, Perón es el sentimiento, que son 3 DVD de Fabio. Y yo lo tengo. Digo, ¿lo querés mirar? ¿Lo querés ver? Todo lo que se hizo en la época de Perón para la educación. Yo no soy peronista, ¿eh? Y vengo a un hogar totalmente gorila, muy gorila. Pero aprendí a aceptar que hasta el más malo puede hacer cosas buenas. Y no juzgo que Perón sea malo o bueno. Estoy hablando de realidades y ahora rezongamos porque vienen los de extranjeros, los de Brasil, los de Chile, a estudiar Argentina y a atenderse al argentino porque es gratuito. Entonces, cuidado, cuando uno tiene prejuicio de algo, es muy, muy difícil el prejuicio, porque el prejuicio no es antes de lo que está del juicio. El prejuicio
es lo que me impide llegar a un juicio. Es lo que no puedo llegar al juicio. Tengo ejemplos. Tengo amigos que son judíos y nunca pudieron ir a una iglesia porque se siente que traiciona la religión. Yo no puedo creerlo. Yo a la iglesia voy, o sea, fui varias veces. Tengo amigos curas. Es más, comulgué con el padre, el que es de Salta, Cafarena ¿es? Sí. Con el padre Cafarena comulgué una Semana Santa. Yo soy padrino de 3 chicas, de una de las 3 chicas, trillizas, católicas. Y hice el curso de padrinazgo. Y no por eso me sentí menos judío que nunca. Es decir, no me pongo como ejemplo, simplemente pongo cómo se manejan ciertas situaciones. Y lo más gracioso que recibí después de elecciones fue un archivo de audio que decía que al fin y al cabo más que había perdido por 7 u 8, que no era tanto, que iba a tener más poder que antes porque había perdido por 7 u 8. Es decir, la psicosis, la actitud psicótica es no poder reconocer la realidad. Creen que haber perdido por 7 u 8 es nada y entonces iba a tener más poder porque iba a tener que llegar a coaliciones, y hacía todo un razonamiento desde ahí. Y yo no voté a ninguno de los dos. Es más, no voté porque no me quiero obligar a votar por el menos malo. No, ahora tengo derecho a no votar porque por mi edad, pero cuando tenía 40 años, 50 años, y lo conté una vez, mandé una carta a la justicia electoral, me publiqué en los medios, me lo publicaron, que no votaba como rebelión civil porque no me pueden obligar a votar por el menos malo. Yo no puedo, como rebelión civil personal, no iba a votar por el menos malo. Yo quiero votar por el mejor, no por el menos malo. Nunca me hicieron nada, nunca pagué una multa, nunca me impidieron sacar un documento. Y tengo 71 años, no es que nunca hice muchas cosas en mi vida y nunca tuve impedimento por no votar, avisando que no iba a votar. No es que la pasé de costadito, avisaba, no voy a votar. Es decir, no me pongo como héroe. Veo que a veces uno tiene que tener conducta, y ahí voy acercándome al tema, de ser coherente en su sentir, en su hacer y su pensar. Y ese es el tema de la conducta. Sobre todo el sentir. Porque uno cree que la conducta es fruto de la racionalidad. No. ¿Puedo tener un ejemplo o puedo empezar a hablar técnicamente ahora, teóricamente de lo que querés? ¿Tenés algún ejemplo de locura, de cosas locas o querés que hable? Si querés uno breve. Dale. A mí me sorprendió, me impactó, ¿no? La bendición que le hizo la pastora de Silvestri, Mabel de Silvestri, aquí la de Rosario, la iglesia, 27 y claro, Oroño. misionera. Y hay otros pastores que son, y hay que decirlo, del canal Luz, el canal que tiene la señal que pasa a todas las diferentes religiones. Cuando lo bendijeron, bueno, al presidente como candidato, veo cuando se pone cuando uno tiene el punto de vista de lo que es lo trascendente, que va más allá, el reino de Dios que el reino de los cielos, lo ponen en el reino del mundo. Me pareció algo tan chocante, decir, bueno, si uno en definitiva quiere hacer una bendición, si quiere, pongámosle, lo puede hacer en el mismo templo, o con incluso muchos pastores, pero para todos, que la elección sea en paz. Pero no hacia alguien, quiere decir que hay algo muy dirigido, algo muy sentido, como decir, hay muchos sentimientos. Y yo escuché a la pastora y me chocó mucho, y creo que a muchos fieles, si bien yo no estoy en ese culto, que decía, bueno, Venezuela tiene que cambiar, Venezuela tiene que terminar con lo que es. Y que un pastor llegue a decir eso es medio bravo, es medio bravo. Ni siquiera nosotros a veces tenemos la mesura en los medios de comunicación de mantener ciertas distancias, cuál es nuestra postura abiertamente, porque decimos, bueno, es otro país, es un régimen que han elegido, es un régimen que necesita acomodarse, pero en paz. Y uno meter más leña al fuego es bravo. Vos fíjate en el caso Bolsonaro, claro. Ahí tenemos los pastores protestantes, sí, cómo están jugando en esto. Tremendo. Vemos cómo están contra los homosexuales. Sí.
Entonces, realmente la conducta es bastante, yo diría, la mayoría de la gente es bastante psicótica. Y pero el otro refirió, déjame los pastores, porque aquí está Amalia Granata también. Yo a Amalia Granata le hice una entrevista hará un año y medio atrás, cuando todavía estaba para conectarse con esto de la política provincial, empezaba. Una chica, yo diría, uno dice, bueno, la ve en la televisión, qué sé yo, despampanante, hacía arrebatadora, muy suelta. Yo la vi muy tímida, muy quedada. Claro, mi trayectoria entre periodista y política supera la edad de ella, la supera largamente. Hablamos más de 45 o 50 años casi. 50 años podemos decir. La hablé como una hija. Antes de hacer la entrevista, fíjate vos, José. La chica parecía toda milanadita. Andá viéndola en el decurso de su trayectoria. Y cuando hace el acuerdo, bueno, con este saltimbanqui que le da la posibilidad de entrar en un partido y después con los pastores, ¿quién la para ahora? ¿Quién la para ahora? Hasta lo apoyó al oficialismo. Saltimbanqui se refiere a Bonacci, ¿eh? Exactamente. El hombre que negocia plata por mantener... Con Guaso, con Esper y con... Una señal de partido político que pienso que la nueva ley electoral puede ser que lo cambie a partir de ahora, ¿viste? Pero ella cambió totalmente. Lo que es ese camino de los sentidos y de empezar a poquito a resbalar, y el poder me da más poder y puedo hacer cualquier cosa. Y cuidado que ya después, ahora cuando esté en el cargo, veamos lo que va a hacer. Cuidado. Bueno, yo ahora voy a hablar, después de ver estas conductas de diversos tópicos, ¿dónde surge la conducta en cada ser humano? Y acá sí voy a hacer una teorización, voy a hacer un modelo racional en cuanto a de la educación, de la psicología social. ¿Dónde surge la conducta? Cuando papá y mamá copularon, había factores genéticos de papá y mamá, 50 y 50. A su vez, ese factor genético venía de los abuelos, 25 maternos, 25 paternos de las abuelas y abuelos. Y salió ese huevo cigota, que era el hombre o la mujer que va a ser. Ese huevo cigota se fue dividiendo mórula, blástula, gástrula, y se habla el embrión bidérmico, el embrión tridérmico, y se empieza a hablar del feto. El feto, 2-3 semanas, perdón, un mes, 2 meses, empieza a nacer, a crecer, y tiene alteraciones y bienestares dentro de la panza de mamá. Una cosa es si mamá trabajaba o no trabajaba, si mamá se drogaba o no se drogaba, si mamá fumaba o no fumaba, si fui un hijo querido o no querido, si fui un hijo ocultado o mostrado con orgullo. Todas esas cosas el individuo en la panza de mamá lo siente. Está comprobado a través de electroencefalograma y electrocardiograma esas alteraciones o esos momentos placenteros que vive el bebé dentro de la panza de mamá. Entonces, esos factores genéticos que vienen exclusivamente de del huevo cigota de mamá y papá, de los genes, y congénitos que son adquiridos dentro de la panza de mamá por el aspecto social que mamá vivió en la panza, digamos, de ella, cada individuo, todo eso me da lo que se llaman los factores congénitos. O sea, lo genético, lo social, los factores congénitos. Esos factores congénitos, conjugados con las primeras experiencias infantiles, es decir, desde que yo nazco hasta los 5 o 6 años, que no empiezo con la escolaridad, digamos, de tipo escolástica, que están toda situación de lo que entra a casa, donde yo convivo, si papá está como buen humor, si fui violado, si fui querido, si era el primer hijo o segundo hijo, si fui alimentado, si mi cerebro adquirió tanta leche y azúcar y carne, o no carne, depende de lo vegano, no quiero discutir lo vegano, dentro de cada uno. Si vino el tío y me trajo regalos, o veía el tío y tenía una relación incestuosa con mi mamá, Claro.
Sí, todas las cosas que Yo suceden no digo en acá. tu caso, pero en el mío, mi familia pasó, por ejemplo, que hubo abortos. Sí, Yo seguro. como padre así me hago responsable. Veo que antes de mi hijo mayor hubo uno y antes de mi hijo menor también uno. Dice que suplante. Perdón, te tiro porque es fuerte eso. Déjame Sí, terminar, sí, sí. porque si no voy a salir de la línea. Está bien. Entonces, las primeras experiencias infantiles, que son todos esos placeres y displaceres que sufrimos en el entorno familiar último, primero, donde viene un tío me regala un regalo, me trae una flor, o me trae una pelota de fútbol, o me trae la camiseta de fútbol del centeno de Newell X, en la cual uno va entrando sin darse cuenta en esos amores que duran para siempre, o esos odios que duran para siempre, o que los niños no lloran, entonces los niños juegan con la pelota y la nena con la muñeca. Todo eso, junto con los factores congénitos que hemos hablado que era lo genético, con lo que tuve en la panza de mamá, me da lo que se llama el factor disposicional. De vuelta, el factor disposicional está armado por lo que trae mi historia, un poco influenciado por lo social, con las primeras experiencias infantiles, que se inscriben en mi ser más profundo, en lo que se llama tabula rasa, que queda inscrito para siempre y nunca sé realmente todo lo que se escribió y nadie lo sabe. Es decir, salvo en trabajos de una meditación y una relajación o una, digamos, regresión muy profunda, puedo empezar a ver, a tener un atisbo de lo que pasó en mi infancia cuando yo no tenía demasiada racionalidad. Bien, eso es lo que se llama factor disposicional. Ese factor, supongamos el caso de yo vengo a un hogar y muchos amigos totalmente antiperonistas. Mi padre, abogado, cuando murió Evita, tenía 4 años yo, y era un tipo que se alegró por la muerte de Evita. Y como muchos hogares, han escrito viva el cáncer. Y yo solo viví. Y pensaba que Evita era una mala. Claro. Y que Perón era malo. Y que los radicales eran los buenos. Entonces, todo eso queda inscrito en cada uno de nosotros. Por eso hay gente que no puede escuchar algo que está contra ese momento. Bien. Eso lo llama factor disposicional. Yo hablo de mí porque tengo una historia, no como autorreferente, sino para que se entienda desde dónde hablo. Que no estoy contando un cuentito, estoy contando una vida, una realidad como la de tanta gente que hay en este momento. Bien, esas causas que están jugando en toda mi historia, cuando hay una causa externa, X, unas elecciones, un atentado, una bronca, un amor por alguien, se conjuga con mi factor disposicional y sea lo que se llama mi conducta o problema a la luz. O sea, por eso Pillot Rivière, cuando hablaba de que yo me enamoro a segunda vez, nunca me enamoro a primera vista, sino a segunda vista, porque cuando me enamoro de alguien, o me fijo de alguien, o me excita a alguien, es porque en mi vida alguien me excitó, porque me hace acordar a mamá, a papá, o a mi hermana, o a mi hermano, o a una tía, o a una vecina. Y está inscrito en mi ser profundo ese recuerdo y me despierta todas esas cosas. Claro. O cuando yo elijo políticamente o me peleo por una línea política o no política con alguien, porque evidentemente tengo recuerdos inscritos en mis registros más profundos de cómo comportarme. Si yo hablo en términos de computación, sería la cosa así. Cuando uno nace, viene con un hard, o sea, con un fierro, se llama en computación, con un equipo, que no tiene nada inscrito. Y poco a poco viene el operador y va alimentando con lo que es la programación, el software, va metiendo información
en ese ser que es virginal, y uno cuando se comporta ante un hecho determinado, la computadora va a su memoria, busca en su disco rígido y opera en consecuencia. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. O sea, perdón, o sea, nos manejamos de esa manera en toda nuestra historia, en toda nuestra vida. Por eso, la conducta, cuando dice yo primero razono y después actúo, es una gran mentira. En todo caso, uno puede usar la razón para justificar la acción de razonamiento, pero no para pensar y después actuar. No es cierto. Por esos dichos que dicen primero pensar antes de actuar, no es verdad, es una gran mentira, porque va en contra de cualquier situación de un ser humano. El ser humano es un gran, primero, sentidor o sensible. Después de sentir, actúa y después piensa. Y lo voy a reafirmar con esto. Cuando un bebé es chiquito, tiene hambre. ¿Qué hace? Llora. Cuando llora, mamá entiende la codificación, me arrima la teta y me da la leche. Medio pavloviano sería. Es que es parte somos medio un animalito. Pero es que en ese momento, entonces, ahí me doy cuenta, primero siento el hambre, después lloro, hago, y después pienso que mamá me da la teta. Entonces, evidentemente, el circuito que se arma es siento, hago, siento el hambre, hago la llorisqueada, aparece mamá me da la teta, pienso que esa es la respuesta. Entonces, cada vez que sienta hambre o un malestar, lloro para que mamá entienda la codificación de cómo es el juego. Es más, hay madres que, todas las madres en general, se dan cuenta cuando el bebé por qué llora, si está sucio los pañales o si tiene hambre. Es decir, el llorisqueo diferente tiene toda una codificación de por qué llora su hijo. Es una naturaleza humana. Entonces somos personas que sentimos. Lo que pasa es que tenemos que aprender de alguna manera a cómo manejarnos con el sentimiento y saber que somos frutos del sentimiento. Pero no podemos vivir permanentemente por el sentimiento. Por eso te van a matar a ese porque vas a acordar que mi viejo o mi hermano o un vecino. No. Tenemos que empezar a aprender y a educar lo que sentimos y lo que está dentro de una ética determinada. Pero saber que en última instancia somos animales sensoriales y no animales racionales. El planteo es lo que aprendí y lo que intenté transmitir. Víctor. Y lo importante aquí también es, cómo transformar, cómo cambiar todo ese derrotero que a veces nos trae tanta melancolía, o somos de bucólicos hasta resentidos, ¿no? Porque nos sentimos frustrados, casi como chicos caprichosos, que no se da lo que nosotros queríamos. Vos sabés que estaba el libro de Friedrich Nietzsche, que termina quizás la filosofía prácticamente clásica para el siglo XIX, así hablaba Zaratustra, y hay una parte que habla la virtud y la endeblez de la confiabilidad en esa virtud. Y él habla, vuelve a Platón, dice, algunos querrán volver, más o menos te digo, no exactamente así se expresa Zaratustra, que él un poco corre para destronar al Dios, pero transformarse él en Dios, pero en última instancia va dirigiendo e interpretando lo que hace el hombre en diferentes oportunidades. Y ve a ese hombre que vuelve a lo mínimo. Al volver a la cueva, es decir, es como volver quizás al niño, es como volver a la protección. Vos tenés la virtud, quizás cierta pureza, pero tenés la virtud de resignarte. Y Zaratustra lucha contra eso, porque justamente la resignación también te lleva a la frustración. Te da ese ejemplo, es para interpretar en ese sentido, que uno tiene que salir nuevamente de esa cueva y luchar frente a esa quedantez
a esa especie que parece una serenidad, pues estaríamos en el closet en definitiva, pero que no te da nada nuevo, no te permite crecer. Y ahí voy a Carlos Marx, que él habla que la existencia, que la conciencia, y ponemos la conciencia sensitiva, determina la existencia, pero con un grado de conciencia determinada, que sería ahí la memoria histórica de cada uno, que sería la memoria biológica, que sería del sistema reptiliano y límbico. Claro, eso, y todo. Una parte es eso. Claro, y la otra que te cobijó, viste, la causalidad y la casualidad. Exacto. Lo que sucede en mi historia y lo que pasa en lo social permanentemente. Exactamente. Que influye en cada uno. Exacto. Y vos al conocer eso, al ser consciente de eso, podés ir transformando a otro. Creo que aquí los grandes problemas de estas frustraciones, estos choques, resentimientos, es porque no logramos saltar esa etapa. Ahí está el tema. Que uno debe tratar de hacer ese autoanálisis, de reencontrarse con uno, pero decir, bueno, quiero crecer. En definitiva es crecer. Tengo que dejarme joder. Esto no es cuestión de números, si bien todo es matemática, porque vos lo marcás, vos fíjate el nene que va buscando los sonidos, dice, lloro, bueno, es un sonido. El sonido, hemos estudiado que la naturaleza es matemática. El sonido es algo global, universal, tanto para la naturaleza, que lo que vemos aquí, que tomamos el aire, los árboles, como los seres vivos, todos. Claro, lo que pasa que, a ver, vamos a tratar de entender o descifrar. Hay dos principios fundamentales que hablan de existencia. Los principios herméticos, Sí. del Kybalión, que habla del Metrimegisto, y las leyes del tema dialéctico son tan parecidos, aparentemente son tan contradictorios en cuanto al concepto de materialismo dialéctico. Pero con el tiempo de origen, por eso. Exactamente, con el Kybalión, que son parecidísimos, de vibración, de arriba y abajo, de tantas cosas, que como el ser humano es fruto de una multicausalidad permanente entre el entrecruzamiento de las casualidades con las causalidades. Cuando hay mucha gente que rápidamente dice las causalidades no existen, son esas respuestas rápidas que no dicen nada. Todo existe. Sí. El tema es cómo se conjuga cada cosa y cómo yo me adapto activamente y entiendo para adaptarme activamente a esa realidad para poder transformándome. No hay otra manera. Uno puede transformar la realidad si te transformas. Claro. Yo puedo entender lo que es un católico a medias, porque nunca lo voy a hacer yendo a una iglesia. No puedo no ir a una iglesia. Claro. Entonces no puedo hablar de lo que es cristianismo si nunca fui a una iglesia. No puedo hablar de lo que es sentirse peronista si nunca hablé con el peronismo y nunca leí sobre el peronismo. Sí. Tenemos que aprender a indagar y ver todo. Tenemos que ser grandes curiosos de todo, porque no hay manera de poder crecer sin indagar y sin dudar, porque no hay mayor ignorante y tiene la certeza de todo, porque no dudan nunca. Y hay una frase que dice Darío, ¿cuál es Darío el psicólogo? Stan Halberg. Ese que dice una cosa muy grande. A medida que uno va creciendo, tiene todo el derecho del mundo a ser contradictorio. Y es maravilloso. Sí. Porque animarse a ser contradictorio, vos permanentemente vas probando que lo que hasta ayer era el techo, hoy se acabó. No hay más techo, no hay certeza. La vida no es certeza. La filosofía no es respuesta. Son todas preguntas y preguntas abiertas. Fíjate, perdona que diga, lo de Nietzsche, justamente me diste el pie justo, Vamos. porque él termina la filosofía clásica, pero también porque está dentro de regímenes así casi dictatoriales. Hablamos del imperio germánico en su época, como era el gran imperio británico victoriano, de 1870 en adelante. Pero él abre las puertas ya, fíjate vos, a la fenomenología, que es de Husserl del siglo XX, donde justamente Nietzsche
cierra lo trascendente, es decir, el ser y el hacer. Trata de componer todo eso. Trata que el hombre haga la síntesis para empezar a ver los fenómenos reales de su sociedad. Y Husserl ya los encuentra en el siglo XX. Mirá vos ese camino de sus tantas preguntas, de destrozar, viste, cada uno de esos edificios que parecían, qué sé yo, eternos. Que eran para siempre. Claro. Por eso es interesante, y en los seres humanos también, destrozar esos edificios que tenemos que a veces, que es nuestra tradición. Y tradición justamente viene la palabra, lo dice Stanhart Reiser, Sí, señor. de transmisión, viene, tradición. Sí, claro. Luego transmitir una cosa, Es lo que se transmite en la tradición. y que se aprendió a través de lo oral, Generación y después tras de generación después de tras la escritura generación. y demás. Pero es interesante. tenemos que aprender que no todo lo que viene en tradición es cierto. Claro. Son cosas diferentes. Por eso Nietzsche también dice, guarda con la verdad. La única la verdad es la interpretación de la realidad que tienen los individuos. Así es, señor. Es extraordinario también. Bueno, damos por finalizado. Listo, es para mucho más, pero piensen. Muchísimo más. Esto simplemente siempre es una aceituna del copetín. Pueden seguir buscando más elementos, pueden no acordar, pueden tener diferencias, pero como siempre, la alternativa es seguir pensando. Hasta el próximo encuentro, muchas gracias.